Como les decía, estábamos con Carlos Insunza, ¿verdad? Quien pertenece a la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Carlos, bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Estamos con las dificultades que son bien evidentes en nuestro servicio. Exactamente. Se quedaron sin director. Así es. Exactamente, y de eso queremos conversar. Y parto por preguntar, ¿cuál era la...? Porque mucho se ha dicho que estas problemáticas que tenía Etcheverry con las contribuciones salieron incluso del mismo Servicio de Impuestos Internos, porque había problemas con algunos trabajadores o trabajadoras. Esta buena denuncia más clara incluso. Se hablaba de que al interior de... ¿Se escucha, Rodrigo, o soy yo? Algo. No lo sé. No sé, no sé si... O hablo por el de No, casa. no se escucha. Ya. No Fue más grave el asunto y sería bueno que usted lo aclarara porque incluso en la radio Bio Bio se dijo como una especulación el hecho de que había una investigación interna a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que tenían una suerte financiera clandestina con estafas piramidales, donde habían incluso montos millonarios involucrados, gente que colocaba 20 millones de pesos para este fondo, y que a partir de esa investigación que iba a terminar con despido, habría nacido esta vendetta contra Etcheverry. Mira, a ver, lo primero es que es evidente que para nuestro servicio es una tremenda complejidad y yo creo que no solo para los funcionarios, sino que para el rol y la misión que cumple Impuestos Internos al servicio de la ciudadanía, el que hoy día no solo estemos nuevamente sin un director titular, sino que además lo que está proyectado es que no va a haber director titular hasta el próximo gobierno. Eso es un plazo muy largo, es dejar sin una conducción plena a una institución que es muy crítica en el Estado. Lo segundo es que a ver, en Radio Bio Bio son bien dados al cagüineo y a ir hilando cosas. Lo cierto es que efectivamente el mismo día que aparece este reportaje es la propia institución, es el propio servicio el que informa públicamente que ha iniciado un sumario administrativo, que se ha hecho una denuncia penal a propósito de que se detectan ciertas conductas que si se verifican evidentemente son gravemente infractorias de los marcos de probidad general de los funcionarios públicos, pero particularmente de los marcos de conducta de los funcionarios de impuestos internos. Yo no sé si todo el mundo sabe, pero los funcionarios y funcionarios de impuestos internos, como organismo fiscalizador, tenemos exclusividad. Nosotros no podemos ejercer nuestras profesiones en ningún otro ámbito, no podemos emitir informes. Nuestro único empleo, de hecho, ni siquiera podemos administrar nuestro patrimonio. Entonces, tenemos niveles de restricción que son distintos a los del conjunto de los funcionarios públicos y que en este caso, de verificarse los hechos que están planteados en lo que el servicio informó, efectivamente constituyen una grave falta que va a ser sancionada, pero está en investigación y veremos. Yo creo que ambas cosas es un despropósito. No creo que tenga mucho sentido porque además ocurren los dos hechos el mismo día. Lo cierto es que queda y probablemente va a haber alguna investigación interna respecto de si los hechos, si la denuncia que se canalizó por la vía de este reportaje de Televisión Nacional tiene algún viso de haber provenido del servicio, pero miren, más que eso, a nosotros nos parece que aquí lo que ha ocurrido es un escenario que yo creo que tenemos que leer en su completa amplitud. El sistema tributario y el servicio han estado durante los últimos meses bajo un ataque persistente de distintos actores políticos, empresariales y profesionales. Ha habido un cuestionamiento brutal al impuesto territorial como mecanismo, con una serie de aseveraciones que están muy lejos de la realidad. De hecho, el impuesto territorial es por lejos el impuesto más eficiente, el impuesto más progresivo, más redistributivo, es el impuesto que financia al conjunto de los municipios del país a través del Fondo Común Municipal. Es el único impuesto en nuestro país que tiene una clara relación donde no hay brechas de cumplimiento respecto de que quienes tienen más patrimonio pagan más impuestos y además, claro, efectivamente es un impuesto que administra algo así como 10 millones de roles de avalúo a nivel nacional, entonces es evidente que cuando se administra ese volumen
hay errores, hay problemas, pero que tienen mecanismos de solución. Pero se ha tratado de instalar esto de que el impuesto territorial ha crecido desmedidamente, de que se ha transformado en una carga insoportable. Y lo cierto es que nosotros en estos últimos meses... Tenemos alcaldes que dan charlas sobre eso. Pero son alcaldes que dan charlas en general, que cuando uno se los confronta, y de hecho se los ha invitado al servicio a exponer los casos, y se va detectando que efectivamente que hay errores de servicio que se corrigen sin ningún problema, y de hecho desde que se cobra mal los impuestos en adelante, y en otros casos no son los hechos que describen. Lo cierto es que cuando uno mira el comportamiento del impuesto territorial durante los últimos 10 años, la carga, si bien el catastro ha aumentado un 70% en su valor, es decir, el volumen de valoración de las propiedades en nuestro país ha aumentado un 70%, las contribuciones han aumentado en 10 años en un 9%. Perdón, 19%. Entonces estamos hablando de una tasa que es absolutamente razonable para cualquiera que conozca el mercado inmobiliario, pero que además sigue estando concentrado. ¿Sí? Hoy día el 50 o 60% del impuesto territorial se recauda en las comunas de mayores ingresos de nuestro país. Y eso es un dato de realidad. Y entonces, pero claro, el impuesto territorial es un tema, pero ha habido un ataque persistente respecto del servicio, respecto de una cuestión que yo creo que es muy relevante para entender la salida de Javier Echeverry, en nuestra opinión. Javier Echeverry, como parte de ataques, dice. Sí, Javier Echeverry vino a hacerse cargo de un servicio que estaba absolutamente decaído en su función. Sí. ¿Ya? Lo voy a poner con un dato. Porfa. El dato que se entregó hace pocos días atrás en la cuenta pública que entregó el propio exdirector Javier Echeverry respecto del cumplimiento del servicio durante el último año. La operación renta del año 2024 arrojó un resultado neto de menos 600 millones de dólares en recaudación fiscal. Es decir, hubo más devolución que recaudación. ¿En serio? Parte de los problemas de arcas fiscales que tenemos en nuestro país. La operación renta de este año dio cuenta de que, a propósito de la intensificación de las tareas de fiscalización y de la correcta determinación de los impuestos, hoy día esta operación renta dio un resultado de 1.800 millones de dólares positivos. O sea, ¿tiene una visión positiva ustedes de la gestión de Echeverry en el servicio de impuesto interno? O sea, a nosotros nos parece que efectivamente cuando uno mira los datos, mira las cifras, mira cómo el servicio ha ido avanzando en distintas materias durante este último año, claramente nosotros tenemos una evaluación positiva de su gestión. Perfecto. Yo creo que eso es algo que se ha perdido un poco con el escándalo de las contribuciones. Y justamente acá hablamos del tema y quería enfocarse porque ha sido muy difícil frenar lo que es la sospecha de la gente que acá hay algún elemento de corrupción. Y es bien razonable entender por qué piensan eso, porque hay mucha corrupción y gran parte de esa corrupción es de personas poderosas que logran camuflar sus actos. Entonces acá lo que dicen es que si yo no pago contribuciones, entonces me empiezan a embargar cosas. Entonces, ¿cómo es posible que el director de Servicio de Impuestos Internos no ha sufrido lo mismo? O sea, que estamos hablando de una persona que ocupó su influencia como director para eludir impuestos. Cosa que yo no creo que sea el caso, justamente porque esto data de hace 9 años. Después, cuando entra al servicio, trata otra vez de hacerlo y no lo logra. Entonces, la pregunta que hay que hacer cuando uno ya viene con esa historia, ¿cómo es posible que hace 9 años no hicieron lo mismo que hacen con todas las demás personas? Eso sí, no es por su influencia, ¿por qué se da ese caso? O sea, lo que ocurre es que efectivamente hay una serie de problemas de administración del impuesto territorial que sería, yo creo que bien latero comentar, pero a mí me parece que lo fundamental en este caso, yo creo que el ministro Elizalde ayer lo dijo con mucha claridad. El ministro Elizalde ayer, la declaración que hace es que el gobierno toma esta decisión por razones políticas. No, eso está claro, pero la gente no entiende. Aquí no hay, o sea, cuando uno mira lo que ocurrió, y el propio director Echeverry expuso todos los antecedentes al respecto, y claro, el impuesto territorial estaban en la página del Servicio de Impuestos Internos, por cierto. Así es, tiene este tipo de complejidades. Entonces, pero mira, yo creo que es bien interesante otra cosa, que es que a mí me parece que si esta es la vara que vamos a fijar respecto de las autoridades del país, diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, subsecretarios. Bueno, yo estoy todavía esperando que quienes hicieron la crítica más ácida respecto de la situación que tenía nuestro exdirector
digan con toda claridad que están disponibles a levantar su secreto bancario, su secreto tributario durante los últimos 10 años para que todos podamos observar si es que tienen alguna contingencia que amerite un tratamiento igual. Y a mí me parece que claramente eso no va a ocurrir. Yo creo que todos sabemos que no va a ocurrir. Pero yo quiero volver más bien al tema de cómo nosotros tenemos preocupación por lo que ocurre con nuestro servicio. Porque la gestión que nosotros esperamos que se mantenga no solo tiene fortaleza respecto de lo que acabo de describir en la operación Renta. Ha habido cambios muy importantes desde que asumió el director Echeverry que tienen que ver con una importante proactividad del servicio que es de público conocimiento en materias de querellas penales, donde se ha vuelto a la fórmula tradicional de perseguir a todos quienes sean responsables, de articularse con la Fiscalía. Ha habido un énfasis que el servicio ha asumido y que yo creo decir que no fue fácil de asumir. Para los funcionarios de impuestos internos, nuestro rol tradicionalmente es el correcto cumplimiento de los impuestos. Pero en un país que hoy día tiene una crisis de seguridad que está principalmente vinculada a la instalación del crimen organizado en nuestro país, el Estado tiene que coordinarse. Y yo quiero decir que a nosotros nos ha costado asumir esa tarea, pero esa es una impronta de esta gestión que hoy día también va a seguir y que esperamos que siga adelante. Esto me parece muy interesante. O sea, en el fondo, también el Servicio de Impuestos Internos es uno de las instituciones que ha tenido que ponerse al día en el tema del crimen organizado, algo que como país veíamos muy lejano hace, no sé, 5 años nomás, ¿no? Y pasó esto de que se descubrieron algunas personas que, ¿no es cierto?, tenían problemas efectivamente y que la banca no, o sea, que estaban blanqueando dinero del crimen organizado y que la banca no logró captar. Bueno, no avisó a tiempo en el fondo. De hecho, es el propio fiscal de Antofagasta, si no me equivoco, Sí. o de Iquique, no me acuerdo cuál de las dos regiones era la fiscalía que hizo una investigación respecto del blanqueo de dinero del Tren de Aragua, el que durante la audiencia y posteriormente dio cuenta de que ellos no podrían haber hecho la investigación que hicieron sin el trabajo coordinado que realizaron con nuestro servicio en materias de ir relevando y de ir vinculando las empresas, las razones sociales, las personas, los pagos, las facturas. Entonces, ahí hay una tremenda tarea que hemos asumido. Yo creo que el otro elemento que es muy importante destacar es que claro, hemos tenido un debate bien álgido estas últimas semanas, meses con los colegios de contadores, con el colegio de abogados, en que han cuestionado que supuestamente el servicio está tomando hoy día medidas que sí, impiden, que como que se salen de su ámbito, además, claro, ¿no? Claro, pero sobre todo que el servicio estaría tomando medidas que dificultan el cumplimiento tributario. Y yo quiero decir con toda claridad que parte del problema en crimen organizado es que justamente si nuestra institución no es capaz de ir tomando medidas en función de que las empresas que se crean, que hoy día en buena hora se pueden crear con mucha facilidad, pero sean empresas de verdad, no sean fachadas de blanqueo de dinero, evidentemente no se puede articular esta lucha. Entonces hay que equilibrar los dos valores, hay que equilibrar los valores de la facilitación con los roles de fiscalización y control que nos corresponden, y esa tarea es una tarea que hoy día estaba avanzando a un ritmo muy importante. Y eso tú Yo tengo una duda. lo achacas como trabajador, perdona Rodrigo, voy al tiro a eso, a la buena gestión del señor Echeverry. O sea, ¿Directamente? Yo creo que es... A ver, los servicios públicos tienen una gran gracia, que es que cuando tienen trabajadores permanentes y son trabajadores del Estado, logran mantener su desarrollo y el cumplimiento de su misión de forma permanente. Pero claramente la conducción de las instituciones es muy importante. No es lo mismo tener una dirección clara, firme, además con incidencia en el debate público, que tener una conducción que apunta en una dirección distinta. También lo hemos vivido en el servicio. Nosotros mismos hemos en su momento disputado o planteado la salida de directores de servicio por razones de probidad o por problemas de gestión, como fue en la gestión anterior a la directora Echeverry. No, tal cual. Y ahí hay puntos de coincidencia y puntos de disenso, porque en efecto yo creo que acá tal vez hubo una exageración política de todo lo que estaba pasando, en virtud de que, por ejemplo, lo hablábamos la otra vez, en el lago Caburgua, Sebastián Piñera, expresidente de la República, estuvo décadas. Y no fueron 9 años. Décadas sin y además pagar. Nunca hizo ninguna gestión en función de regularizar. Exactamente, las contribuciones es un problema que a muchas personas le ha pasado, ¿cierto? Estamos viendo ahora ministros, subsecretarios, que tampoco estaban al día y que el ministro Marcel está ordenando ponerse al día. Pero
lamentablemente, Increíble. nuestro primer fiscalizador. tal cual. Pero lamentablemente hay un tema, porque que al señor Echeverry yo tengo una buena impresión también de su trabajo, y llegó por alta dirección pública, ya había sido director antes, conocía por dentro del servicio, le pasó el problema del buen pastor, po, que predica pero no practicó, y las excusas fueron malas, porque cuando él dice en realidad, y lo dijo ayer, cuando se despedía, fui descuidado. Pucha, si yo le debo plata al Servicio de Impuestos Internos y voy a donde el fiscalizador le digo, ¿saben qué? Perdóneme, fui descuidado. No sé si será un argumento muy válido. Pero hay un detalle importante y ahí es donde que el foco de la pregunta, porque el resto fue un análisis. Va a quedar ahora, de manera temporal, la señora Saravia, ¿no? Carolina Saravia. Subdirectora de Pencona ella, subdirectora. Y ella ha dicho que, y lo dijo textualmente, voy a seguir los mismos lineamientos de Javier Echeverry, en términos de probidad, de persecución de la evasión y todo lo que había hecho. ¿Eso a ustedes como trabajadores les da tranquilidad que tenga ese discurso, entendiendo además que la razón por la cual no se nombra un director inmediatamente es que tiene que haber un concurso por alta dirección y eso demora un tiempo? No, y eso ya no se puede hacer. Tiene que ser el próximo gobierno. Ya no alcanza. Porque ya estamos en Claro, periodo de, claro. de elecciones Claro. y ya no se pueden llamar a concursos de alta dirección pública. O sea, mira, nosotros sí efectivamente nos parece muy importante que Carolina Saravia, que como directora suplente, haya reafirmado las líneas de trabajo. Tenemos claro que efectivamente no es lo mismo un director titular con pleno empoderamiento que una dirección subrogante, pero nosotros vamos a apoyar esa gestión porque tenemos compromiso con lo que hemos venido desarrollando. Y yo creo que particularmente relevante es que, y qué bueno que Carolina lo haya enfatizado en sus palabras, que el mantener la dirección en materias de probidad, el mantener la dirección en materias de fiscalización es una tarea absolutamente clara. Yo tengo la convicción personal, aquí voy a hablar absolutamente a nivel personal, ya ni siquiera voy a hacerme cargo del directorio de la asociación ni nada, porque uno tiene que ser bien responsable en estas cosas. De que quizás uno de los elementos que generó más aversión respecto de la gestión del exdirector Echeverry fue que él tomó medidas administrativas en la gestión del servicio que de una vez por todas terminaron con la alfombra roja que en algunos espacios del servicio había respecto de la industria de la ilusión tributaria. Todo este debate que ha habido respecto de las reconsideraciones administrativas, de fiscalización, de las RAF, de que estaríamos impidiendo que los contribuyentes vinieran a plantear cuando cometen errores, es absolutamente falso. Lo que se ha instruido es algo que está en la ley, que es que cuando hay una decisión administrativa y una fiscalización que llegó a su término, no corresponde abrir una nueva auditoría para que aparezcan balances que salen del bolsillo. No, pues si la fiscalización ya se hizo. Entonces, en estas materias yo creo que es muy central. Y lo otro es que efectivamente, claro, tenemos este caso que ustedes mencionaban al inicio, que está iniciada la investigación y la denuncia penal en materia de probidad. Hay otros importantes sumarios en el servicio que se están realizando respecto de gestiones que están incluso exdirectores citados a declarar como testigos, que a nosotros nos parece de suma relevancia que no haya ningún viso de duda de que se va a establecer los hechos y se va a sancionar de acuerdo a lo que corresponde, porque finalmente en nuestro servicio, y yo creo que eso es fundamentalmente lo que en este año de gestión se ha vuelto a instalar como parte de las dinámicas de trabajo de impuestos internos. De la misma manera que yo entiendo que en la ciudadanía existe esta duda respecto de que el proceder del exdirector Echeverry haya sido suficiente o que haya ocupado su influencia. Trató de ocupar su influencia para pagar los impuestos, pero está bien. Pero esa sospecha puede estar. Pero en un servicio como el nuestro, la lógica del telefonazo que viene de los gabinetes, del telefonazo que viene de otros lados, que fue de público conocimiento cuando tuvimos todos los casos de financiamiento irregular de la política, esa lógica no puede existir en un servicio fiscalizador, porque eso termina matando la autonomía, termina impidiendo el correcto desempeño y termina justamente limitando un elemento que para quienes somos organismos fiscalizadores es fundamental, que es que la ciudadanía tiene que tener claro que los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución, que las líneas directivas del servicio no tienen un trato distinto para quienes tienen poder y tienen un teléfono con un número reconocible a mano, y para quienes van al mesón a cumplir con sus trámites como todo el mundo debe hacer. Esto es muy interesante. Porque aquí yo creo que te voy a leer dos comentarios que me parece que van en la línea de lo que la gente en general se está preguntando. Lorena Brunet dice, ¿y si solo vio la luz lo de Echeverry para sacarlo con el fin de que el Servicio de Impuestos Internos no siga haciendo su pega?
ella pone una pregunta abierta. Pero también Alejandra Berríos hace una declaración que me parece que también está en esto. Y es, pero ya estamos hartos de que los poderosos, porque Echeverry es parte del Insisto, por poder, eso hice la evidentemente, Absolutamente. no cumplan con sus obligaciones tributarias. Y es como una sensación, cuando le hacen Sí. un perdonazo a Johnson, por ejemplo, Por supuesto. ¿no es cierto? Que es una tremenda empresa. Caso Nosotros... que terminó con la renuncia del director de la época. Exacto, Pero que por terminó eso- con la renuncia del director de la época y que es interesante porque es un caso que yo creo que quedó muy marcado. No, la porque, gente no se lo ha olvidado. o sea, tú no pagáis las contribuciones durante un año y te llega una carta en que te van a embargar. Oye, te cierran un local por no Sí. dar una boleta de 800 pesos. Exacto. De Luca y Entonces, media. de repente la gente tiene esa sensación Por eso queremos... de que las fiscalizaciones se nos hace a los que tenemos menos y los que tienen más, los poderosos, no se les fiscaliza. ¿Qué podrías responder tú ante eso? Mira, esa es una preocupación que nosotros también hemos tenido, pero yo creo yo insisto, yo invito a todos los que tengan la oportunidad y tengan interés en esta materia a buscar y a escuchar la última cuenta pública del servicio, porque yo creo que es muy gráfica en esta materia. Cuando uno mira y evalúa cómo Impuestos Internos distribuye sus capacidades de fiscalización respecto de segmentos de contribuyentes, se encuentra claramente con que nosotros destinamos entre el 50 y el 70% de nuestras capacidades fiscalizadoras respecto de contribuyentes de alto patrimonio, de grandes empresas, porque finalmente es el espacio en el que se produce, evidentemente, por nuestro sistema tributario, los mayores márgenes de recaudación. Pero al mismo tiempo también tenemos una obligación que tiene que ver con lo que conversábamos al principio. Si la lucha por la defensa del orden público no es solo un tema de policías. En nuestras sociedades, el cumplimiento de las obligaciones cotidianas, la emisión de boleta, el pago de los impuestos, el pago de las contribuciones, son parte habilitante de ese orden público. Entonces, claro, nosotros hoy día hemos vuelto a un énfasis de presencia fiscalizadora y es bien sorprendente porque cuando uno mira los datos tanto de la presencia fiscalizadora como de los controles carreteros que se han retomado, que habían dejado de ser parte de las labores habituales del servicio, se visualiza que los principales efectos son efectos secundarios. No es el efecto directo de la fiscalización. No es tan relevante. O sea, uno dice, mira, hay una fiscalización en terreno en tal barrio comercial. Y claro, se visitan 50, 60 comercios, se cursan 4, 5, 10 infracciones de algún tipo, que terminan algunas en multa, otras en no. Pero el efecto es que el comportamiento tributario en esos sectores se modifica de manera consistente durante periodos largos. Entonces, la presencia fiscalizadora, pero al mismo tiempo de identificar cuando hay contribuyentes que están teniendo dificultades para cumplir porque no tienen las herramientas, porque no tienen los conocimientos, y en eso también está el servicio. Entonces, a mí me parece que claramente... para hacerme cargo de los dos comentarios. Yo creo que en mi opinión, efectivamente, ya lo dije, hay mucho de presión porque había un malestar en algunos segmentos muy poderosos respecto de lo que el servicio hoy día estaba haciendo, bajo la conducción de Javier Echeverry. Qué bueno que hemos dicho que vamos a seguir por la misma línea, al menos vamos a seguir cumpliendo nuestras tareas. Pero lo segundo es que yo comprendo ese malestar y creo que justamente la tarea de las instituciones y de los trabajadores de las instituciones es garantizar esta línea. Ahora, esto es bien complejo porque yo creo que el otro elemento que a mí por lo menos se me hace bien evidente, yo creo que para los trabajadores del Estado, quienes estamos en el servicio público, es bien evidente, es que claro, se nos ha planteado durante hartos años que el sistema de televisión pública es el mecanismo que va a permitir que las instituciones tengan Sean como personas más blancas. autónomas, Claro. más... Bueno, pero resulta que aquí tenemos un director electo de la televisión pública y es una decisión política la que termina resolviendo, no hay una investigación. Entonces, Sí. tenemos complejidades con nuestro Estado que yo creo que tenemos que debatir. Y efectivamente, yo secundo y nosotros compartimos el que tenemos que, desde los servicios del Estado, particularmente de las instituciones fiscalizadoras, seguir trabajando en función de darle certezas a los chilenos, a las chilenas, a los habitantes del país, de que nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra labor y de que vamos a estar vigilantes para que todos y todas seamos iguales ante las varas con las que los medimos. Sí, eso es interesante. Hassan. A ver, creo que hay que agregar el factor político a este análisis, porque la renuncia de Echeverry o la forma en que lo sacan es por razones políticas. Acá hay una operación. Y yo creo que
a nuestra audiencia, en La Voz de los que Sobran, hay una sensación de satisfacción con la salida de Echeverry. Yo creo que eso es para la gran mayoría de personas de izquierda, personas progresistas, personas que están en contra del control empresarial de este país. Porque lo que ven es el titular: director de Servicio de Impuestos Internos no paga contribuciones. Y la sensación que es uno más que elude impuestos siendo un poderoso, qué bueno que lo hayan sacado. Eso es la sensación que queda. El problema de eso es que acá muchas veces la lucha anticorrupción ayuda a los corruptos. Porque justamente se puede sacar cosas que en realidad no son actos de corrupción, pero se disfrazan como actos de corrupción para debilitar a las personas que están más avanzando en esa lucha. Eso no es una cuestión conspirativa, sino que eso lamentablemente es la historia de cómo funciona luchas de anticorrupción en América Latina. Insisto que Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil por lucha anticorrupción. Esa lógica es un arma de doble filo. Siempre hay que desconfiar, no solamente de los poderosos que están eludiendo sus impuestos, hay que desconfiar a los supuestos luchadores anticorrupción que logran sacar a esa gente, porque hay corrupción en todas partes y justamente esos salvadores de la patria que se dicen blancas palomas y mira que sacamos un director corrupto, en realidad están sacando a alguien que es su enemigo político por un gaito interno. Pero por eso yo creo que hay dos puntos que son súper importantes aclarar en eso. Insisto, Javier Echeverry estaba pagando las contribuciones, parece. Si el problema acá tiene que ver con la actualización de un proceso administrativo, eso no se entiende. Yo creo que la gran mayoría de personas comentando acá que están celebrando la salida de Echeverry no entiende lo que realmente pasó. No entiendo que eso no fue una cuestión donde él dijo, yo no voy a pagar esta cuestión, y simplemente decidió no hacerlo, ¿no? Sino que hay un tema administrativo. La tasación de la propiedad. Donde él no pudo hacer más, porque simplemente las personas encargadas de eso no se hicieron caso. Y hay bueno, eso es la pregunta que hice. La segunda cosa que es mucho más importante, que vincula, pero hacia atrás. Acá tenemos una serie de directores de impuestos internos. El caso Hermosilla es un caso de coimas es un caso donde se va a coimear a personas de servicio de impuestos internos. ¿Y qué pasa con la investigación interna? Y el director en ese momento fue Frigolet, que ahora está en la OCDE. Entonces hay una cuestión ahí súper importante. Echeverry llega, entonces hay que hacer la comparación. ¿Ya? ¿Qué está pasando con esas investigaciones de la real corrupción en la interna? Porque mucho de esto es fuego interno por rencillas de ese tipo. Y yo creo que hay que aclarar en qué sentido Echeverry no es una persona usando su influencia para no pagar impuestos, y qué estaba pasando en lo anterior en términos de los reales corruptos, que lo más probable están detrás de esas operaciones. Sí, o sea, mira, yo voy a ser bien concreto. El caso Hermosilla fue también un momento muy difícil para el servicio. Lo cierto es que en ese minuto también ocurrió un poco lo que tú estás describiendo, Hassan. El propio director Frigolet, vulnerando el secreto del sumario, que estaba recién instruido, claro. Expuso públicamente diciendo que se había suspendido a 5 funcionarios del servicio. Bueno, esa investigación terminó tanto en la lista funcionaria, tanto en la investigación penal como en la investigación administrativa. Y efectivamente, el caso donde hay un funcionario destituido, que todavía está con el procedimiento penal, entiendo yo, en marcha, que es este funcionario del Oriente al que Leonardo Villalobos reconoció que le pagaba para que le hiciera algún tipo de trámites o obtener algún tipo de información en el servicio. Ese caso terminó. Los otros 5 funcionarios que fueron suspendidos, cada uno de ellos, tanto la Fiscalía Administrativa como la Fiscalía Penal, decretó que no tenía ningún vínculo. Entonces también es este disfraz de que vamos a luchar en contra, entonces vamos a tomar medidas draconianas, suspendemos personas, pero no hay detrás de eso la voluntad real de ¿cómo decirlo?, declarar lo que está de fondo. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Lo segundo es que yo creo que particularmente en este tema de contribuciones, creo que ya no vale mucho la pena referirse al detalle de lo que ocurrió con las contribuciones de Echeverry. Efectivamente, él lo clarificó muy bien. Él nunca dejó de pagar sus contribuciones. Lo que había era una desactualización de catastro que él intentó informar, pero más allá del detalle. Yo creo que esto hay que ponerlo en el contexto de esta campaña que se ha orquestado en estos últimos meses que busca destruir el impuesto territorial, cuestionarlo públicamente para que
De hecho, hay algunos Y candidatos. pues tú dirías que la salida de Echeverri está vinculada con esa campaña específicamente. No solo con esa. No solo con esa. Yo creo que es más multifactorial que eso. Pero a mí me parece que la campaña en contra del impuesto territorial es muy clara, es muy evidente. De hecho, hay candidatos presidenciales que están prometiendo que van a se eliminar las acaban las contribuciones. Y cada vez que les preguntan, ya perfecto, se acaban las contribuciones. ¿Cómo va a financiar los municipios? Bueno, ya veremos. Nadie dice nada. Sí, Entonces, entonces, a mí me parece que está muy vinculado a eso. Pero también a esta ofensiva más general respecto al tema tributario. Yo creo que muchas veces claro, el debate en materias tributarias suele desviarse o suele derivar en un debate altamente técnico en que terminamos discutiendo de tasas, de factores, de cuál es la base del impuesto, de cuáles son las exenciones. Termina siendo un debate que para el 90% de los ciudadanos y ciudadanas de a pie se vuelve aburrido y poco comprensible. Pero a mí me parece que el punto central es poner la pelota en el suelo. Nosotros tenemos un país y una sociedad que tiene una baja recaudación tributaria respecto de cualquier otra comparación que uno quiera hacer. Si uno se compara con la OCDE, estamos a años luz. Chile recauda en el rango del 22-23% del Producto Interno Bruto como ingresos fiscales. Pero hay dos cosas. Una cosa es que el código tributario simplemente tiene bajo impuesto. Otra cosa es que hay poca fiscalización y no están pagando. Porque eso no sería culpa. ¿Podría ser completamente inocente Servicio de Impuestos Internos en esa baja recaudación? Simplemente que la ley dice eso. Sí, no. O sea, yo creo que efectivamente hoy día estábamos encaminándonos a una fiscalización más efectiva. Acabo de dar los datos de la operación renta, que yo creo que son muy claros. Pero también hay problemas del sistema. Nuestro sistema está... De hecho, se han hecho en los últimos 10 años, yo creo que 15, 2 o 3 comisiones para evaluar las franquicias, todas las exenciones, y nunca se llega a puerto. Pues, por ejemplo, todo el mundo, hay un consenso en todas las miradas técnicas de que la exención tributaria del diésel es altamente regresiva, es en contra, pero no se logra avanzar, porque efectivamente hay intereses que muy legítimos son algunos y otros no tanto, pero que operan detrás de esto. Sí. Pero vuelvo al marco general. Tenemos un país que recauda poco, que tiene ingresos fiscales que no superan el 22-23% del Producto Interno Bruto. Eso es bajo respecto de la OCDE, estamos en la mitad, eso es bajo respecto de América Latina, y tenemos además un sistema tributario que es altamente regresivo. Cuando uno compara cuál es la tasa efectiva de tributación de las personas por nivel de ingreso, se encuentra con que las personas que más pagan proporcionalmente, porque el IVA pesa mucho respecto de quienes solo tienen ingresos para gastar en consumo, son los que pagan las tasas más altas. Y eso tiende a bajar y vuelve a subir en el rango del 90% de ingresos. Y después, para las personas que están en el rango del 1% de mayores ingresos del país, se derrumba. Entonces tenemos una sociedad en que nuestro sistema tributario está permanentemente en tensión porque finalmente es parte de los mecanismos que, si bien sustentan la política social y sustentan todos los mecanismos que estaban discutiendo de PGU hace un rato atrás, todos los mecanismos que se han ido incorporando en los últimos años, sigue siendo un factor en que nuestro país tiene mucho que mirar. Pero claro, no se quiere hacer el debate de fondo. Entonces preferimos hacer el debate respecto de los errores en las contribuciones, respecto de cómo en algún minuto a algún pequeño contribuyente hubo un exceso respecto de alguna medida de fiscalización, en vez de debatir respecto de dónde están los problemas. Y los problemas en nuestro país están fundamentalmente en los ingresos del 0,1% más rico de la población. Muy bien. Entonces, Muy de cuando- acuerdo. Y ese Muy de 0,1 es cuando se habla de los súper ricos, para que quede súper claro. Absolutamente. Claro. Perfecto. Muy bien. Estamos conversando con Carlos Insunza, ¿verdad? Quien es de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Y con eso terminamos el programa del día de hoy. Yo quiero agradecerle a todos y a todas por la tremenda sintonía que nos dieron. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Conversando sobre un tema que, claro, a veces parece que fuera muy difícil de tocar, justamente por lo que tú dices, árido, conversar sobre estas cosas. Pero yo creo que es muy necesario, sobre todo ahora que las campañas políticas están poniendo en peligro algo como el impuesto territorial, que es fundamental para entregar algo de equidad territorial en un país que es tan inequitativo en ese aspecto. Ya, señores, con eso terminamos. Muchas gracias por venir, de verdad. Bueno, Muchas Nos gracias. vemos mañana, como Tomorrow. siempre, con otro capítulo de La Voz de los con que otros Sobran. panelistas.
pasada a las 10 de la mañana, casi nunca a las 10:30, pero a veces sí. Muy bien, que estén muy bien, que tengan una bonita tarde. Recuerde comentar, compartir, guardar nuestros contenidos, apretar la campanita del YouTube, suscribirse a nuestro canal y también hacerse parte de la comunidad de los que sobran. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Chau. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran